La UNED es la única universidad no presencial en la que es posible estudiar ciencias. Los grados en ciencias ambientales, matemáticas, física y química están a tu alcance gracias a una metodología de calidad siempre cerca del estudiante y avalada por una ya larga experiencia. Si ya de por sí puede provocar cierto miedo embarcarse en el estudio de una carrera en ciencias, unas disciplinas con fama de duras que cuesta sacar adelante, quizás hacerlo a distancia parezca mucho más difícil. En este programa vamos a disipar cualquier posible duda. A ello nos va a ayudar Daniel Rodríguez, vicedecano de Estudios de Grado y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias de la UNED. Daniel, empecemos con esta pregunta. ¿Cómo se estudia ciencias a distancia en nuestra universidad? Pues se estudian con la metodología UNED, que es común a todas las carreras. Por seguir un orden un poco cronológico, se empieza pues, con las guías de las asignaturas, tanto la guía que se puede ver en abierto como la guía a la que se puede acceder a través del curso virtual, que es una guía con orientaciones didácticas sobre cómo estudiar. Los cursos virtuales, muy importante hoy en día para nuestra labor y para el estudio de nuestros alumnos. La participación en los foros para hacer todas las preguntas que sean necesarias tanto a los tutores como a los equipos docentes. La asistencia, aunque sea virtual, a las tutorías es marca UNED, es muy importante porque el tutor es, digamos, la persona de apoyo de proximidad, el que puede conocer al estudiante por su nombre y saber dónde puede tener mayores dificultades. Y luego también la UNED, un poco por su orientación así a cierto rango de edad y cierta forma de vida de sus estudiantes, depende mucho de la madurez y responsabilidad de los estudiantes, de no dejar todo el trabajo para un cierto momento, para ir llevando las asignaturas poco a poco. De esta forma es en la que se estudia ciencias en la UNED, igual que yo creo que cualquier otro grado. Los hemos mencionado al principio, pero ¿cuáles son esos grados en ciencias y quiénes los imparten? Bueno, tenemos 3 grados, 3 muy tradicionales y otro pues que lleva ya con nosotros un cierto tiempo, ya no es tan novedoso, que es el grado de Ciencias Ambientales. Los tradicionales son el de Física, Química y Matemáticas, que se llevan impartiendo pues prácticamente desde los comienzos de la UNED. El grado de Ciencias Ambientales, la licenciatura previamente se empezó a principios de los 2000. Detrás de estos grados hay profesores especialistas en ellos, claro. Por ejemplo, en el grado en Matemáticas pues hay 42 profesores, 10 de ellos son catedráticos, y detrás de todos estos grados hay una labor de investigación, tanto de innovación docente como de investigación sobre el tema del grado. Por ejemplo, pues en física hay 4 grupos de investigación, que son pues, grupos de profesores que su labor científica la dedican a investigar en física. Hay, por ejemplo, en el grado de Ciencias Ambientales, que es el más diverso, porque se lleva no solo desde nuestra Facultad de Ciencias, sino desde otras facultades, pues hay 3 grupos de investigación científica y luego hay también otros 3 grupos de innovación docente. Uno de ellos en diversidad biológica, otro en geodiversidad, otro más transversal sobre nuevas estrategias docentes del grado de Ciencias Ambientales. Entonces, todos estos tienen, digamos, un soporte personal de profesores, investigadores detrás que les da una sustancia científica relevante, yo creo. Vamos a aportar algunas cifras. ¿Cuántos estudiantes se animan a cursar nuestros grados en ciencias? Bueno, pues la verdad es que estamos teniendo un cierto aumento de matrícula en los últimos años. Tenemos, por ejemplo, el grado más numeroso, esto quien nos lo diría hace muchos años, es el de Matemáticas, en el que hay matriculados 2.600, casi 2.700 estudiantes. Luego el siguiente por número de estudiantes matriculados es el grado de Ciencias Ambientales, con unos 2.400. Y después están el de Física y el de Química, pues con 2.000 y 1.500 cada uno de ellos. Llama la atención también, por ejemplo, la distribución entre hombres y mujeres en estos grados. Por ejemplo, el más paritario, por llamarlo de alguna manera, sería el de Química. También, curiosamente, es la misma proporción que hay de profesores, también es el más paritario. En los demás, pues en casi todos predominamos los hombres.
las mujeres pues todavía se tienen que incorporar más tanto a nuestros estudiantes como a nuestra plantilla de profesores. ¿Cuál sería, Daniel, el perfil del estudiante de cada uno de estos grados? ¿Qué buscan estos estudiantes en la UNED? Bueno, no hay, que yo sepa, un estudio muy actualizado sobre cuál es el perfil, porque ya no es el perfil de hace años en el que era gente que estudiaba con una segunda carrera, profesionales que pues, empleaban en esto su tiempo libre. Por supuesto que estos perfiles siguen estando con nosotros, pero yo creo que cada vez más se va incorporando gente más joven que lo que busca es la libertad de horarios, la libertad de elección que da nuestra metodología, es decir, no tener pues, un horario que a lo mejor es incompatible con el de sus trabajos o otras dedicaciones, por ejemplo, la familia, sino que está siempre ahí y pues, pueden luego ir a los cursos virtuales o a las videoclases grabadas por los tutores o por los equipos docentes. También suele ser gente que, por lo que nos dicen cuando hablamos con ellos, muchos tienen una vocación o una pasión por estos grados científicos. Lo típico que nos dicen es algo que yo siempre quise estudiar y ahora encuentro el tiempo o la oportunidad para estudiarlo con la UNED. Suelen ser estudiantes muy vocacionales. Y claro, luego siempre tenemos los estudiantes que se matriculan con nosotros porque tienen una visión quizás muy idílica de lo que es la ciencia. Y bueno, pues como todas las cosas que cuestan, la ciencia requiere tiempo. Y bueno, pues ahí tenemos bastante grado de abandono, por ejemplo, por este tema, que es gente que empieza su grado sin calibrar bien el tiempo que tienen disponible y es necesario tener una cierta constancia de tiempo y una dedicación y también calibrar un poco el número de asignaturas en las que se tienen que matricular. Y antes de seguir, ¿por qué estudiar un grado en ciencias y no en otra disciplina de las muchas que hay disponibles? Sí, bueno, de cursar un grado en la universidad, ¿por qué uno de ciencias y no otro que pues, puede tener más proyección o puede ser más fácil o más apasionante que uno de ciencias? Yo creo que, sobre todo, últimamente, en los últimos años, ya no digamos ahora en esta situación de la COVID-19, se está transmitiendo a la sociedad o está habiendo una percepción de que la ciencia, aunque cuesta y hay poca gente que se dedica a ella, vale la pena. Es decir, todos admiramos cuando algo cuesta, pues porque, como se dice, ¿no? Lo que cuesta vale. Yo, por ejemplo, tengo mucha admiración por la gente que logra grandes retos, como los alpinistas. Y digo, yo debe costar muchísimo, pero también hay que tener en cuenta que son gente muy apasionada, que les encanta lo que hacen. Pues con la ciencia pasa igual, los que nos dedicamos a ella estamos apasionados por eso, pero cuesta. Entonces, ¿por qué alguien haría un grado en química? Bueno, pues porque tiene muchas salidas profesionales, es una cosa muy aplicada, es experimental. A quien le guste trabajar en un laboratorio, pues es el grado que le va a gustar, es el grado que además sirve siempre. No ha habido algún momento en el que haya tenido mucha demanda y después ha caído mucho. Es un grado que se mantiene y es siempre interesante. Con el de Ciencias Ambientales, bueno, es un grado que lleva en expansión muchos años y tal como va desarrollándose la sociedad y la concienciación social y todos los temas de sostenibilidad y problemáticas de cambio climático, pues es el más adecuado para abordar estos temas. Son profesionales además muy transversales. Yo siempre digo que es el grado más difícil de los que oferta nuestra facultad, porque toca en todo, desde física, matemática, geografía, informática, sociología, educación, tiene de todo. Entonces, este tipo de profesionales, sobre todo aplicado a estos temas que digo que cada vez son más necesarios, tienen mucha proyección de futuro. Luego está el grado en física, pues que en los últimos años parece que está de moda. Algunos decían que era por el tema de la serie esta de Big Bang Theory. La verdad es que los físicos somos, lo digo porque soy físico, profesionales bastante versátiles. Combinamos mucho teoría y experimentación. Entonces, pues aunque no sea específicamente en física, podemos abordar otras temáticas y trabajar en otras ramas.
Y ya no digamos los matemáticos, es en lo que más demanda está habiendo en los últimos años. Está muy relacionado esta demanda, por lo que parece, con el uso cada vez mayor de técnicas de inteligencia artificial como el deep learning, que tienen una base matemática muy profunda, y las empresas están demandando mucho este perfil de especialistas. Y bueno, esto se podría extender tanto a los egresados de matemáticas como de física. Hay mucha demanda en la sociedad de gente con capacidad para manejo de datos cuantitativos y su tratamiento informático. Estamos hablando de grados, pero es un término para referirnos a las carreras, a lo que siempre se llamó licenciaturas, relativamente reciente. Recordamos que el cambio en las distintas nomenclaturas procede de la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación Superior, lo que popularmente llamamos Bolonia. Si tuviéramos que concretar, ¿qué es un grado y para qué sirve? Es una buena pregunta, porque antes, cuando había las licenciaturas, pues uno sabía que era licenciado y ya podía ponerse a trabajar, o al menos en teoría. Un grado, digamos que proporciona una formación básica, un mínimo para empezar a trabajar en esa especialidad. No es suficiente, pero no es, digamos, lo ideal, pero sí es suficiente, es un básico. Proporciona una cosa muy importante, que es un esquema mental. Cuando uno hace una carrera universitaria, en cada una de las especialidades hay un cierto vocabulario, una cierta manera de pensar, de enfocar los problemas. Es diferente entre un químico, por ejemplo, o un físico o un matemático, esta manera de abordar los problemas y la manera de pensar. Entonces, esto es lo que proporciona un grado, el perfil, el carácter del especialista. Pero luego, para llevar a cabo una tarea específica en cada una de estas ramas, es necesario cursar un máster. Esto hace falta especializarse. Por supuesto, con un máster hoy en día ya no basta simplemente, sino que después, a lo largo de toda la vida, hace falta recurrir a la formación continua, cursos de actualización, de especialización, con la movilidad de trabajos, ya no solamente por cambiar de trabajo, sino dentro de un mismo trabajo que va cambiando con el tiempo y evolucionando según el mercado, las tecnologías. Esta formación continua es muy importante. Y luego, si uno se quiere dedicar a la investigación, un científico pues es siempre el ideal que tiene, aunque luego no siempre se consiga. Es imprescindible hacer un doctorado después de ese máster. Y obviamente en el doctorado, cuando uno está investigando, ya es todo el tiempo no solo investigar, sino estudiar también todo el rato. Cuando hablamos de un científico, nos viene a la mente esa imagen tradicional de alguien vestido con una bata blanca y metido en un laboratorio. Quizás sea un estereotipo, pero ¿cómo se gestiona este tema de los laboratorios en la UNED? Primero, no todos los científicos llevamos bata. Esto lo hacen algunos de los que son experimentales. Nuestros estudiantes, por ejemplo, tienen que pasar por los laboratorios en todos los grados, en todos los grados menos el de matemáticas, ¿no? Los grados experimentales, tanto el de ciencias ambientales como el de física como el de química, tienen unas prácticas de laboratorio como en cualquier otra universidad, porque si no se hace en manos, no se acaba de comprender bien lo que uno está estudiando. Y no en todos esos laboratorios es necesario entrar con la bata blanca del científico. O sea, el estereotipo del científico en un laboratorio es verdad. Nosotros, por ejemplo, dependemos mucho de nuestra red de centros asociados. En prácticamente los 2 primeros cursos, que son los que más asignaturas experimentales concentran, se imparten los laboratorios en los centros experimentales. Los de tercer y cuarto curso, bueno, antes se impartía en nuestra facultad, ahora estamos tirando de colaboración con el Centro Asociado de Madrid. Y también en esos cursos más avanzados hay laboratorios específicos que se realizan. Pero ya digo, lo de la bata blanca quizás depende un poco de las especialidades. Nosotros, al menos los físicos, no usamos bata blanca, es más tradicional en las disciplinas médicas y bueno, también quizá en química, cuando se trabaja con productos químicos para evitar llevarse nada del laboratorio fuera de él. ¿Y tienen que asistir a los laboratorios los estudiantes de la UNED? ¿Cómo se está manejando esto en una época como la que estamos viviendo con el COVID-19? ¿Tienen que asistir a los laboratorios? Idealmente sí, es parte fundamental de la formación de los científicos experimentales, el laboratorio. ¿Cómo lo estamos haciendo en esta época del COVID-19? Bueno, pues como se puede. El curso pasado, por ejemplo, que llegó la pandemia así un poco de improviso, sin tener mucha idea de cómo iba a evolucionar o cuál era el alcance,
Fuimos muy conservadores en casi todas las asignaturas prácticas y bueno, todas las que fue posible se virtualizaron, se pasó de asignaturas prácticas en el laboratorio a actividades online. Salvo algunas asignaturas que sin laboratorio no se pueden concebir, y esas se impartieron las prácticas en grupos reducidos, separados en el tiempo a lo largo del mes de septiembre, que era una buena época ya para volver a juntar grupos de gente. ¿Cómo lo estamos planificando para este curso que viene? Bueno, pues tomando todas las precauciones, ahora que ya tenemos mayor conocimiento sobre los riesgos de contagio en grupos y demás. Se están organizando con los centros asociados, en contacto con los equipos docentes de aquí de la facultad, prácticas con grupos pequeños, a veces reduciendo algunas prácticas para que dé tiempo a hacer todas ellas a lo largo del curso, y pensando siempre en algún plan de contingencia para si algún centro asociado tuviese algún problema con la evolución de la enfermedad, pues tener un backup, un respaldo para tomar medidas en ese centro y que los estudiantes tengan la formación adecuada, pero también con la seguridad adecuada. Hemos hablado del carácter multidisciplinar de los estudiantes que terminan ciencias ambientales, de las habilidades de análisis y experimentales de los de física y química, de las capacidades de abstracción y análisis de datos de los de matemáticas. ¿Qué más cosas tiene que aprender un estudiante de ciencias de la UNED? Tiene que aprender, obviamente, todo esto para salir así preparado, pero luego hay cosas que se van aprendiendo por el camino. Por ejemplo, pues una muy evidente, el inglés. El inglés es el lenguaje de la ciencia en la actualidad. No se puede sobrevivir a un grado sin haber tenido que leer algún texto en inglés o haber consultado bibliografía o incluso alguna página en Internet. Y por eso, para acreditar que nuestros estudiantes no solamente han sobrevivido al grado leyendo eso, sino que además tienen un cierto dominio del lenguaje común de la ciencia en el mundo contemporáneo, lo que se les pide es que tienen que acreditar un nivel B1 al final del título. Y para obtener su título, digamos, el resguardo de haber pagado las tasas del título y posteriormente el título en papel, pues tienen que haber acreditado tener un nivel B1. Y para eso, bueno, la UNED proporciona el QUID, que es nuestro centro de estudio de idiomas a distancia, que prepara a los estudiantes y les examina y acredita este nivel. Otras cosas que aprenden, pues también relacionado con cómo funciona nuestro mundo, aprenden a usar software especializado. Por ejemplo, los matemáticos y los físicos no podemos vivir sin algún programa de cálculo numérico para resolver las cuestiones, las evaluaciones de ecuaciones o de simulaciones que hacemos, y siempre tenemos que aprender algún lenguaje de programación. También simulaciones de circuitos eléctricos se utilizan mucho en física o en química, simuladores de plantas químicas. Son todos ellos sistemas que no están solo pensados para la docencia. De hecho, muchos de ellos son software profesional que se utiliza para la docencia, no al revés. Y luego, por último, una cosa que van a aprender, al menos al final del grado, es a desarrollar proyectos de estudio o de investigación científica. En esto consiste el TFG, el trabajo fin de grado. Es un trabajo tutelado por un profesor del grado con el que el estudiante tiene que mantener una relación más estrecha que en el resto de las asignaturas, porque no es trabajar codo con codo, pero desde luego sí trabajar muy en proximidad para desarrollar un estudio que no es un proyecto de investigación propiamente dicho, porque el nivel de grado no requiere o no le corresponde eso, pero sí que es un proyecto relacionado con su área de especialización. Estamos ya en los minutos finales del programa, Daniel, y quería regresar a los datos. ¿Cuántos estudiantes de ciencias terminan el grado? No tantos como nos gustaría, pero bueno, a ver, por poner cifras concretas, en el grado en química, por ejemplo, terminaron el año pasado en torno a 30 estudiantes. Esto comparado con los 1.500, pues parece una fracción pequeña, pero también hay que tener en cuenta qué es lo que están buscando los estudiantes en el grado. A lo mejor no es finalizarlo en un plazo determinado, sino pues, simplemente disfrutar del camino. Pero lo terminaron el de química 30 estudiantes. En ciencias ambientales pues hay un mayor número de estudiantes, también han terminado más estudiantes, unos 80. En física parece que les cuesta un poco más llegar al final, y el año pasado
terminaron menos de 20, y en matemáticas pues prácticamente el doble, unos 35 estudiantes. Y como conclusión, ¿qué les dirías a los estudiantes que empiezan este curso con nosotros? Bueno, antes hablamos de por qué hace la gente un grado en ciencias. Por pasión hay algunos de ellos, pues que mantengan ese entusiasmo inicial. Que no se desanimen porque haya algunas asignaturas que son difíciles, las hay en todos los grados, que no se queden enganchadas en esas, que disfruten de las demás y esas pues trabajen para sacarlas. Cuando una asignatura es difícil es porque es fundamental del grado, son de esas que cambian la mente y la manera de pensar. También que contacten con sus tutores en los centros asociados. Como decía antes, son las personas de proximidad que le van a guiar más fácilmente, sobre todo en los primeros cursos. Que contacten con los profesores de las asignaturas, que pregunten lo que no entiendan y que lo pregunten el número de veces que haga falta. Nosotros los profesores a veces nos puede parecer que son muy pesados los estudiantes, pero somos conscientes de que la distancia impone esto, que hay cosas que es difícil entender y tenemos que explicarlas muchas veces. Que no dejen el estudio para el final, que mantengan esa disciplina, esa constancia de la que también hablábamos antes, y que confíen en nosotros, que confíen en la metodología de la UNED. Que cuando nosotros les decimos conviene que participen en los foros, conviene que realicen las TEC, son recomendaciones prácticas, no es algo que nosotros pedimos por complicarles la vida. Son recomendaciones útiles, están dentro de nuestra metodología, las llevamos probando y utilizando muchos años y son factores claves de éxito. Y por último, quizás decirles que pongan lo que van aprendiendo en práctica cuanto antes. Por ejemplo, que resuelvan problemas. Eso en ciencias es fundamental, pero no solamente problemas académicos. Si encuentran una oportunidad, que traten de aplicar lo que han aprendido al mundo real. A lo mejor no aquel teorema que han estudiado en matemáticas, pero sí la forma de pensar para demostrar ese problema, aplicarla a los problemas del mundo real. Y también que den a conocer la ciencia que están aprendiendo a la gente que está en su entorno. Cuanto más se conoce algo, más se aprecia. Pues aquí cerramos este programa dedicado a los grados en ciencias. Ha sido un placer compartir estos minutos de radio con Daniel Rodríguez, vicedecano de Estudios de Grado y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias. Hasta pronto.